Amigos y amigas, cojan palomitas porque finalmente ha acabado ocurriendo. Vox ha roto con el Partido Popular y ha dicho que va a dimitir de todos sus cargos en los diferentes gobiernos autonómicos que comparten con el partido de Alberto Núñez Feijóo. Para mí, si me preguntáis, hoy es un buen día, porque es siempre una buena noticia que la extrema derecha quede fuera de las instituciones, sea por torpeza propia, como en este momento creo yo, o sea porque no consiguen suficientes votos, como ocurrió, gracias a Dios, o gracias más bien a los españoles que votaron en contra de la derecha el 23 de julio del año pasado. Pero la cuestión es esa, que Vox ha decidido romper y salirse de los gobiernos con el Partido Popular. En este vídeo vamos a ver cómo lo ha explicado Vox, porque salió ayer ya por la noche, un poco tarde por la noche, a explicarlo en rueda de prensa con todos los vicepresidentes autonómicos, consejeros, cargos importantes de Vox, que por cierto, se van de patitas a la calle. Vamos a analizar también en qué posición deja esto al Partido Popular, porque en principio están diciendo nos centra. Bueno, esa es vuestra opinión también, os gustaría que os centrase. Pero realmente quien ha roto con vosotros es la extrema derecha con vosotros, no vosotros con la extrema derecha, como debería haber hecho un partido de derechas antifascista, que, bueno, no lo sois y seguramente lo seáis nunca, por desgracia, para nuestro país. También, si me permitís, una cosa que es bastante lamentable por parte del Partido Popular, y es que yo todavía recuerdo a Alberto Núñez Feijóo, moderado líder del Partido Popular, justificar todos sus pactos con Vox, estos mismos que se acaban de romper ahora, diciendo que lo hacía por darle estabilidad a las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué estabilidad? Si hace apenas un año que se formaron esos gobiernos autonómicos, tragando vuestros principios y metiendo dentro de todos vuestros gobiernos a Vox, a la extrema derecha, y decís que lo hacíais por la estabilidad. ¿Qué estabilidad? Si en apenas un año han caído esos gobiernos, esos pactos. Y al mismo tiempo, Feijóo es el que va diciendo por ahí que el gobierno de España nació muerto, que es lo mismo que llevan diciendo desde el año 2018, en el que salieron ellos del gobierno de España. Que esto era un gobierno Frankenstein, que no iba a ningún lado, que los socios no eran fiables. Bueno, pues fijaos lo que han durado los pactos de la derecha. Y no solamente con la derecha de Vox, pasó exactamente lo mismo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Se adelantaron elecciones, se rompieron gobiernos. Eso de derecha y estabilidad, de verdad, que no os la cuelen, porque no existe. Pero bueno, vamos a ver, como os decía, paso por paso, todas las cosas que han ido ocurriendo. Este es el tuit en el que básicamente a través de la rueda de prensa y las declaraciones de Abascal ya dan por sentado que salen de todos los gobiernos. Esto es así. Por si alguno no se lo creía, esto es así. Todavía no han salido, no os penséis que van a ser tan rápidos. Pero, sin embargo, a algunos se les ha adelantado. Bueno, esta imagen, ahora la vemos. A algunos se le ha adelantado. Y después de la rueda de prensa de Vox ha salido Carlos Mazón, que es el presidente de la Comunitat Valenciana, a decir esta noche, tras hablar con el vicepresidente Barrera, los dos consellers de Vox, y agradecer su labor durante este año, he procedido a su cese como miembros del Consell. Ha sido un honor trabajar con ellos en el gobierno del cambio. El gobierno del cambio con la extrema derecha, pero los ha cesado. O sea, ni siquiera ha esperado el presidente de Valencia a que ellos dimitan. ¿Qué hará este señor? ¿Qué hará García Gallardo? No puede hacer otra cosa que dimitir, pero la verdad, esto lo compartía Yago del Salto, dice, bueno, las caras hablan por sí solas. Van a dimitir, no les queda otra que dimitir. Pero son muchos cargos, son mucha gente, y atención a lo que decía aquí Javier Negre. Esto es de verdad bastante gracioso. Dice Javier Negre que otra cosa no, pero contacto con la extrema derecha pues tiene un rato y bastantes fuentes ahí dentro, y dice: la salida de Vox de los gobiernos autonómicos ha provocado enfado entre sus cargos, porque ven, por ejemplo, que en Castilla y León, por ejemplo, lo que está diciendo ahora de García Gallardo, hay más de 30 personas que se quedan con una mano delante y otra detrás, es decir, que se quedan sin curro. 3 consejeros no tienen acta de procurador, con lo que se quedan sin percibir un euro. Es decir, como no son diputados en las Cortes de Castilla y León, pues entonces dejarán de ganar dinero, dejarán de cobrar, porque no tendrán trabajo más allá de ser consejeros. Es la cuestión humana que podría provocar dimisiones del partido y fugas al PP, donde estudian quedarse con determinados cargos válidos. La cuestión humana, dice. Bueno, o sea que tened cuidado, porque esta decisión que ahora vamos a ver en la rueda de prensa que han anunciado a bombo y platillo diciendo nosotros cumplimos con nuestra palabra, no sé qué, y vais a ver los motivos que realmente son infames, son ridículos y sobre todo humanamente muy cuestionables, igual no van todos a una, y hay algunos consejeros por ahí que se quedan con el Partido Popular con tal de no dejar de cobrar su sueldo. Atención a lo que ha dicho ahí Javier Negre. Bueno, sin más dilación vamos a ver la rueda de prensa, aquellas cosas que ha comentado Abascal y la justificación. Muy buenas noches, buenas noches a todas Abascal. las personas que hoy nos están siguiendo en esta comparecencia. Buenas noches, porque os vais fuera de los gobiernos, y eso no puede ser otra cosa que una buena noticia. Nuestras disculpas a quienes están esperando desde hace un buen rato, porque esta conferencia se ha alargado
un poquito más de lo que estaba previsto, pido a todos tranquilidad. Algunos ya estaban disfrutando, pensando que en Vox estábamos agarrándonos a los sillones o tratábamos de entrar en directo en los telediarios como hace Pedro Sánchez, y ni una cosa ni la otra, porque los telediarios ya están terminando y no tenemos ningún apego a los sillones, sino a nuestros principios. Muchas gracias a todos los que hoy escuchan atentamente esta comparecencia en la que Vox va a anunciar una de las decisiones más importantes de su historia política. España padece un gobierno corrupto que ha vendido la soberanía y la igualdad de los españoles al mejor postor. España es gobernada por un autócrata corrupto. Autócrata, dictador, Sánchez dictador, por supuesto. Aliado de las peores dictaduras, sometido a Marruecos y con su familia en el banquillo por robar. Por robar, y se queda tan ancho. Un corrupto que no deja de sembrar división y miseria. Un corrupto que está esquilmando a los españoles a través de unos impuestos abusivos. Un corrupto que condena a la inseguridad y a la ruina a millones de personas. Bueno, todo esto es paja, ya veis que está haciendo el marco en el que vivimos en una dictadura, en un momento terrible de nuestra historia. Ahora básicamente lo que hará será relacionar ese momento terrible con que el Partido Popular no hace nada y ellos son como los más puros del mundo y por lo tanto se salen. Ese va a ser el... Os lo adelanto, no lo he visto entero, pero os adelanto que va por ahí el relato. Fijaos que construyen un muñeco de paja que da un miedo terrible, qué miedo, autocracia, amigo de dictaduras extranjeras, subidas de impuestos, esquilmarnos, los inmigrantes invadiéndonos, y entonces, claro, dice, y frente a esto, o sea, se hacen un muñeco de paja ficticio del que solamente ellos se asustan. Y bueno, digo solamente ellos porque es que las últimas elecciones generales, ellos se presentaron a esas elecciones con ese discurso y perdieron 19 diputados y 700.000 votos. Es decir, que muy bien no les va con esa realidad alternativa de la que ellos mismos se asustan habiéndola creado ellos. Pero bueno. Ante este panorama, el señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se ha repartido los jueces, se ha repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado y la Junta Electoral. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Hombre, pues para haberlos impedido y torpedeado han entrado en todos los gobiernos autonómicos en los que podían entrar y han pactado en todas las comunidades autónomas donde podían pactar. Fijaos, es que lo que os decía antes, están creando una realidad alternativa de la que ellos se quejan, pero es que la cosa ha sido muy distinta. Feijóo no ha tenido el mínimo problema en pactar con vosotros. De hecho, si hubiese podido pactar para hacer un gobierno nacional, lo habría hecho. Lo sabéis perfectamente. Y tú habías sido vicepresidente de ese gobierno, Abascal. Igual que ha pactado con todos los partidos, con Vox en todas las comunidades autónomas donde ha podido. Es que esto, cara, dice que ha impedido, no sé qué. Ojalá, ojalá Feijóo hubiese tenido algo más de talante democrático y antifascista para decir que con gentuza como vosotros pues no se gobierna. Como ocurre en Europa, como ocurre en Francia, por ejemplo, donde la derecha es antifascista y dice que con la extrema derecha de Le Pen no van a ningún lado. Bueno, pues aquí a Feijóo le costaba más. ¿Será que queráis construir una idea falsa de que Feijóo le encanta pactar con el PSOE cuando le ha hecho falta 2 malditos años para pactar no con el PSOE, sino con la maldita Constitución española, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y que para eso vosotros... no sé, penséis que es un pacto con el diablo, con el Partido Socialista y que Feijóo entra en el comunismo, habiéndole costado 2 años y que estuviese ya casi 6 años caducado el Consejo General del Poder Judicial, hombre, pues estáis un poco fuera de lo que es la realidad más inmediata de cualquier persona que esté puesta en política hoy en día, pero bueno. Es decir, que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno, en varias regiones de España, eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. No tiene vergüenza este señor porque sigue vinculando los menores no acompañados, que son básicamente niños que no tienen padre ni madre y que están solos en nuestro país, que vienen pues huyendo de la pobreza, de guerras o situaciones terribles y acaban en nuestro país sin padre ni madre, solos.
Entonces hay muchísimos en Canarias, tienen 6.000, están saturados completamente. Un gobierno del Partido Popular con coalición canaria. Se pide que, por favor, el resto de comunidades autónomas sean solidarias y admitan que algunos de esos, 2.000, les haría falta a Canarias para poder atender bien a los otros que tienen, a los otros 4.000 que tienen, que pudiesen ir por el resto de España, en distintas comunidades autónomas. El Partido Popular dice que no los quiere. Y estamos una semana entera discutiendo sobre cómo se pueden repartir por toda España, etcétera, etcétera. Finalmente se llega a un acuerdo infame, que es que se reparten de los 2.000 que haría falta 347 entre todas las comunidades autónomas, que va a tocar una cantidad ínfima de personas por comunidad autónoma. Y además, un reparto voluntario, que es decir, que depende de la voluntad de las comunidades autónomas, que si no quieren, que ni siquiera lo iban a aceptar. El Partido Popular lo hizo así para no incomodar del todo a Vox, porque el Partido Popular, ya sabéis, se pliega a las exigencias de Vox, o por lo menos lo hace de una manera así un poco intentando marcar distancias en lo simbólico, pero al final haciendo lo que ellos quieren, porque admitir un reparto de 347 niños cuando lo que hay que repartir son 2.000, la verdad que es infame, y además decir que es algo voluntario. Bueno, pues aún así, esa postura parece que no es lo suficiente xenófoba para el partido de Abascal, y deciden que rompen de todas formas. Es una excusa, lo sabéis perfectamente. O sea, el reparto que había aceptado el Partido Popular es infame, completamente insuficiente, de verdad que es de vergüenza. Es de vergüenza. Y ahora que el partido de Abascal haya sobreactuado de esta manera, le servirá al Partido Popular para decir, ya estoy escuchando a Borja Semper, con esa moderación impostada que tanto le caracteriza, diciendo, no, veis, si nosotros somos un partido de centro, porque hemos aceptado una cuestión de solidaridad y el partido de Abascal la ha rechazado y por lo tanto, o sea, no habéis aceptado nada. Habéis aceptado una cosa que Abascal os la podría haber comprado, que es, aceptamos una basura, aceptamos absolutamente nada respecto a lo que tendréis que aceptar. Además, lo ponemos en, pues, opcional, si queréis lo aceptamos y si no, no, porque no lo habéis hecho obligatorio. Y aún así, pues Abascal quería romper con vosotros y ha roto. ¿Por qué? Porque tiene miedo de lo que le viene al lado, porque tiene miedo de lo que le viene, se llama Alvise. Igual que vosotros, Partido Popular, tenéis miedo de lo que venía a vuestro lado, que se llamaba Vox, y por eso aceptáis y asumís ideas de Vox, como lo de sacar a la Armada contra los cayucos, esa tontería que os desmintió el propio ejército diciendo que no tenía sentido eso, que iban a hacer bombardear cayucos, que no, que si se encontraban a uno lo tenían que rescatar porque es ley marítima. Igual que vosotros asumisteis parte del ideario de Vox, de la extrema derecha, pues ahora Abascal tiene que aceptar parte del ideario de Alvise. Y es lo que pasa. Y entonces, pues claro, si gobernaba con vosotros, pues ese discurso de vamos contra los políticos, venimos desde fuera a cambiarlo todo tal, pues se le caía, porque estaban muy bien asentados en todos sus sillones. Que por cierto, recordad una vez más lo que estábamos leyendo aquí, Javier Negre, la cuestión humana. 30 personas que se quedan con una mano delante y otra detrás, solo en Castilla y León. Ahí van a saltar chispas. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes. Y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo... O sea, un reparto de 347 niños, menores no acompañados, niños, dicen que es una invasión de menas. De verdad que no tienen vergüenza. Con Ucrania vinieron en apenas un año 200.000 personas. Muchos de ellos, la gran parte de ellos, niños. 200.000. No pasó nada. Se asumió que eran refugiados de guerra, se les dio cobijo, se les ayudó lo que se le pudo, y ya está, no pasó nada, y no dijeron ni mu. Sin embargo, cuando el reparto es de 347 niños, que también os digo, les agradezco a esos niños que hayan hecho saltar los gobiernos de extrema derecha con la derecha en nuestro país. Si solamente hacían falta 347, pues que vengan los 2.000 enteros. Pero bueno, en fin. Cuando se trata de estos, entonces ponen el grito en el cielo. Y hablan de invasión, hablan de delincuencia, hablan de inseguridad. ¿Sabéis qué es esto? Pues es una clara muestra de su compromiso xenófobo, de no me importa si vienen ucranianos porque tienen un color parecido de piel al nuestro, pero me fastidia un montón si vienen de África, aunque sean menores, no acompañados, niños, porque tienen otro color de piel y entonces estamos en contra de ellos. Ese es el problema fundamental, es el problema que subyace. Quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas. Allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales
están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. La Y el agresión. Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues ahí básicamente es cuando dijo que salían de todos los gobiernos. Como vimos antes, Carlos Mazón ni siquiera esperó a que dimitiesen, sino que los cesó anteriormente. Estamos por ver, a ver qué hace el vicepresidente de Castilla y León. Estamos por ver también si todos los consejeros salen de los gobiernos. No os preocupéis que aquí lo veremos, porque recordad una vez más lo que decía aquí de Javier Negres, que hay gente que se va a quedar con una mano delante y otra detrás. Me cuesta creer que se vayan a ir todos fuera. Solo hay que ver de la cara aquí al señor García Gallardo, que tampoco tiene demasiado oficio ni beneficio. Aquí Pepa Millán, que es la portavoz en el Congreso de los Diputados de Vox, dice: entre los sillones y nuestra palabra, elegimos cumplir nuestra palabra. Bueno, permitidme que por lo menos lo pongamos en cuarentena hasta que efectivamente todos hayan dimitido, porque no sé si lo van a hacer todos. Y además también te digo, ¿qué pasa con los 140 municipios en los que tenéis pactos también PP Vox? En los que, por cierto, en muchos de ellos os habéis subido el salario de una manera desorbitada, en muchísimos de ellos. Te puedo decir que veníais a acabar con chiringuitos y más. ¿Vais a romper también en los municipios? ¿O ahí no? Ahí no vais a romper, ¿no? Pues igual sí que algún tipo de sillón sí que os gusta, antes que vuestra palabra. Veremos, ¿eh? Pero no han dicho nada de los municipios. Por supuesto que no. Aquí el Partido Popular ha contestado al mensaje de Abascal, diciendo: el presidente Núñez Feijóo ha tenido, el Partido Popular de Canarias es esto, el presidente Núñez Feijóo ha tenido sentido de Estado y altura de miras. El problema de los menores afecta a todos y el reparto pone de manifiesto el valor de nuestras comunidades autónomas. Un solo territorio como el nuestro, que el Partido Popular ha demostrado conocer bien, no puede soportar toda la carga de todo el Estado. Gracias a todas las comunidades por su solidaridad y por su sentido de país. Eso por haber aceptado un reparto voluntario de 347. También Partido Popular de Canarias un poco de vergüenza. Pero esta forma, y ahora vamos a hablar de esto, que es lo interesante, esta forma del Partido Popular con la que están encarando esto, diciendo que les permite centrarse y por lo menos distanciarse de la extrema derecha, yo creo que es completamente falsa, estética y además con una caducidad muy temprana. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, si quiere gobernar, incluso no solamente a nivel del Estado, es decir, si Feijóo quiere ser presidente, pero no solo eso, si quieren gobernar, sacar presupuestos, leyes, etcétera, en el resto de comunidades autónomas, necesitan sí o sí a Vox. Es decir, no hay un escenario en el que el Partido Popular, tal y como está ahora, y sobre todo con discursos dentro, como el de Isabel Díaz Ayuso, que ya sabéis que precisamente sensato y moderado no es, sino que es de crispación, gritos, insultos y darle medallas a Milei, precisamente, a una persona que era más próxima a Vox, si van a gobernar en algún momento va a ser con los apoyos de Vox. No les queda otra opción. Entonces, si de repente mañana, imaginad, hay elecciones generales, que no descartéis tampoco un adelantamiento electoral en algún momento, aunque no creo, tal y como está la derecha, yo creo que se puede esperar aquí tiempo, pero imaginad que hubiesen unas elecciones generales. El Partido Popular igual podía sacar un mejor resultado que el que tiene ahora. Vox perder todavía más, de los 19 que ya perdió las últimas, perder un poco más. Pero aún así, lo más probable es que Feijóo en solitario no tuviese una mayoría absoluta. Y necesitase los votos, ojo, no solo de Abascal, sino de Alvise también. Entonces, ¿qué clase de pacto se llegaría después de que hayan roto de esta manera tan contundente, diciendo que el Partido Popular es socialista, que pacta con Sánchez, no sé qué, no sé cuántos? ¿Qué pacto van a proponer al día siguiente? ¿Van a pactar con el que ahora han dicho que no pueden gobernar con él y se han salido de todos sus gobiernos? Tienen una perspectiva de gobierno muy complicada ahora mismo encima de la mesa, porque si Vox está completamente desligada del Partido Popular, pues a ver con qué votos suma ahora el Partido Popular para poder gobernar. Y no solo eso, sino a ver qué pasa ahora en todas las comunidades autónomas. ¿Va a haber presupuestos en las comunidades autónomas? Pues si no los vota Vox, ¿no? O comunidades autónomas, por ejemplo, como la extremeña, donde si gobierna el Partido Popular no es porque ganase las elecciones, porque quedó segundo. Primero quedó el Partido Socialista, sino porque pactó con Vox el Partido Popular. Y ahora si Vox le retira el apoyo, ¿qué va a pasar? No van a poder sacar absolutamente ningún tipo de ley adelante. ¿Habrá convocatoria adelantada de elecciones? ¿Dónde? En Castilla y León, en Castilla-La Mancha. Mira, vamos a ver
en Castilla-La Mancha no, perdón, en Castilla y León, en Extremadura, en Valencia. Vamos a ver los territorios que ahora se quedan así en el aire. Gobiernos de coalición de PP con Vox. Comunitat Valenciana. El presidente es Carlos Mazón, el primero que ha salido a decir que fuera el vicepresidente y los consejeros de Vox. Y tenía la vicepresidencia primera, que era Vicente Barrera, este tipo que era un torero, que tenía caballos en su casa y los caballos tenían nombre franquista, una buena pieza. Consellería de Justicia, fuera. Consellería de Agricultura, fuera. Presidenta de las Cortes Valencianas. A ver qué pasa con las presidentas. En Murcia, también. El presidente es Fernando López Miras, del Partido Popular. El vicepresidente era de Vox, José Ángel Antelo Paredes. Este tipo es un personajazo. Vaya, otro día hablamos de él. Consejero de Fomento, fuera. Y la presidenta de la Asamblea Regional también. Ah, no, esta es del Partido Popular. Esta se quedaría como está. Aragón. El presidente es Jorge Azcón y el vicepresidente es Alejandro Nolasco Asenio, que recuerdo yo que en un debate electoral de las elecciones autonómicas dijo que él no era machista. ¿Sabéis por qué no era machista? Porque él vivía, y lo dijo así literalmente, de verdad, o sea, no es exageración, no soy machista porque vivo con mi madre y con mi abuela. Le acababa de decir, no soy racista porque tengo un amigo negro y además no soy machista porque vivo con mi madre y todos los días me hace la cama por la mañana. Es tremendo. Pues ahora, si dimite o si lo echan del gobierno de Aragón, no sé, igual se tiene que volver a vivir con su madre. El drama humano, del que estaba hablando antes Negre. En Extremadura, lo mismo. María Guardiola, que decía que no iba a gobernar con Vox y no iba a gobernar con Vox, finalmente se tuvo que tragar el gobierno con Vox y le dieron la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural Ignacio Higuero de Juan, también para afuera. En Castilla y León, Fernández Mañueco, el vicepresidente, ya lo sabéis, el primero que pactó el Partido Popular con Vox, Juan García Gallardo Frings. Y después tienen 3 consejeros más, de Industria, Empleo y Comercio, Agricultura, Ganadería y de Cultura, Turismo y Deporte. Todos estos se van presuntamente fuera. O igual de ellos, tal vez, ahora hay que ver cuál de ellos se pone de perfil, igual alguno de ellos pues se queda dentro como independiente o demás, porque ya habéis leído antes a Negre. Algunos de estos, no sé cuáles son, o los 3 igual, no tienen acta de diputado. Por lo tanto, no van a poder cobrar como diputados de las Cortes de Castilla y León, sino que se van fuera con una mano delante y otra detrás. Y no solo ellos, sino todos los asesores, que son unos cuantos, unos 30, decía Negre antes, que también se quedan con una mano delante y otra detrás. Eso para Vox es muy complicado. Y el Partido Popular lo vais a ver, ya os decía antes, con el rollo de diciendo que esto les va a ayudar a centrarse políticamente, a diferenciarse de la extrema derecha. Como no vais a conseguir nada de eso. Y además la gente no es tonta, la gente tiene memoria, la gente en casa también tiene calculadoras y sabe que si vais a gobernar en España en algún momento será gracias al apoyo de Vox, no solamente de Vox, sino de la otra derecha, de Alvise, y sobre todo lo de la memoria. Es que atención a esto. A ver si os acordáis. Antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura, pensamos que era mejor asumir el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura. Un gobierno estable. Y a Valencia. Mire, este gobierno nació muerto y sigue en estado agónico. Esta diferencia es que es tremenda. La compartió aquí Deselectrocutador. Dice, se me saltan las lágrimas. Feijóo, el PP pacta con Vox para dar estabilidad. Feijóo, el gobierno de Sánchez nació muerto. O sea, el argumento principal, como os decía al principio del vídeo, para gobernar con Vox era darle estabilidad a las comunidades autónomas. Os habéis dado cuenta que ni estabilidad ni leches. Ni leches. O sea, en Aragón, por ejemplo, que es de donde soy yo, hubo un gobierno cuatripartito de 4 partidos distintos. Estaba el PSOE, estaba Podemos, que estaba Chunta Aragonesista y que estaba el Partido Aragonesista. Había 4 partidos y duró la legislatura entera, 4 años enteros. Decía, no, gobierno Frankenstein, no sé qué. Ahora mismo en Aragón, un año después de las últimas elecciones autonómicas y de haber metido dentro del gobierno a Nolasco al de Vox en Aragón, resulta que ya se ha roto el gobierno en apenas un año. Y después que estos vengan a hablar de inestabilidad. Pero si los gobiernos con Ciudadanos se rompieron en todos los lados, se rompieron en Madrid, se rompieron en Murcia, se rompieron en Castilla y León, con Igea, ¿os acordáis? Se rompieron en Murcia, se rompieron en absolutamente todos los lados. Y después se presentan a elecciones, gobiernan con Vox y apenas en un año se vuelven a romper. Y después estos son los que hablan de gobierno Frankenstein, inestabilidad, etcétera, etcétera. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios. Es que suena a farsa y nos tratan de tontos, de verdad. Y ahora aquí quería leer también la reflexión de Antonio Maestre, porque él piensa, yo no soy tan de su opinión, pero creo que es interesante leerla, que esto es bueno, dice aquí, el movimiento de Vox es audaz y pensado en el largo plazo, y es inteligente. Vamos a ver por qué lo opina. Su electorado es de los que se creen que los menores no acompañados son peligrosos. Para ellos es un tema central, el tema que hace que pierda los apoyos de sus lectores. Puede ser, claro, si de repente asumen que, o por lo menos no dicen nada o no dicen lo suficiente contra un posible reparto, además un
reparto de mierda también os digo, del Partido Popular de estos menores, pues igual su electorado podría decir, pues no son suficientemente contundentes, me voy con Alvise. Transmiten a sus electores que el poder no les importa, que ellos sí son auténticos. Esto también es un mensaje contra Alvise, realmente, que solo están en los gobiernos para llevar adelante sus ideas. El PP traga con lo que sea por gobernar, pero Vox no. Sitúa al PP como aliado del PSOE en los temas centrales y se ponen como los únicos capaces de enfrentarse a Pedro Sánchez. Consolida su suelo electoral con esta decisión y puede cerrar vías de agua con Alvise. El PP siempre va a necesitar a Vox, lo que decía antes, sí, para gobernar sin mayoría absoluta, y la próxima exigirán más, lo dicho, medida estructural y de mirada larga. Es una perspectiva interesante, sobre todo yo podría compartir la parte de cerrar filas frente a una posible fuga de votos hacia Alvise, aunque creo que su electorado, en general, si ellos mantenían una posición, por lo menos en lo simbólico, dura contra los malvados menas, no sé qué, no sé cuántos, tampoco les iba a perjudicar demasiado gobernar y seguir en los gobiernos del Partido Popular. Sin embargo, yo creo que le tienen un profundo miedo, un poco irreal también, a lo que pueda pasar con Alvise. Por lo tanto, pues han ido hasta las últimas consecuencias. Pero fundamentalmente también es cierto que el Partido Popular va a seguir necesitando a Vox. Y es posible que después de esto Vox acabe mermado. Es decir, opciones que se abren ahora. Que no se aprueben presupuestos en las diferentes comunidades autónomas o que no haya posibilidad de tener proyectos legislativos porque Vox se los tumbe y se vaya a elecciones. Dos posibilidades ahí. Imagínate, mañana, elecciones en Castilla y León. ¿Podría sacar un buen resultado al Partido Popular? Sí, seguramente lo mejoraría. De gente que, habiendo votado a Vox, dice yo prefiero pues, votar al Partido Popular y que Vox, que solamente daría inestabilidad, que se quede fuera. Podría ser que se consiguió esa mayoría absoluta de esta manera, como la ha conseguido Ayuso, asumiendo también cosas del guión, cosas de la ideología y cosas del discurso de la extrema derecha, y sacase mayoría absoluta en Madrid solo el Partido Popular. Que pasase lo mismo en Castilla y León. Podría ser. En Andalucía también consiguió mayoría absoluta el Partido Popular. Podría ser. Pero aún así, tampoco hay que dar por muerto a Vox. Y todavía cabe la posibilidad de que, aún volviendo a repetir elecciones, necesitasen todavía 1 o 2 diputados que fuesen de Vox y estaríamos en exactamente las mismas. Es decir, que el Partido Popular necesitaría a Vox para gobernar, a la extrema derecha. Por lo tanto, este movimiento yo sinceramente no sé dónde deja a Vox, pero no en un sitio demasiado bonito para ellos, ni demasiado cómodo. Pasase lo que pasase ayer, iba a ser malo para ellos, porque en el caso de que hubiesen dicho, bueno, que no, que finalmente nos quedamos, la hipocresía habría sido tremenda para ellos. Finalmente sí que se habría demostrado que les importaban más los sillones que sus ideas, pero es que abandonando los gobiernos tampoco ponen encima de la mesa ni dan un golpe encima de la mesa lo suficiente contundente como para que esto sea un cambio radical y a partir de ahora sea todo distinto, sino que les va a poner, sobre todo a la interna, en un brete bastante grande, les hace un roto tremendo, porque mucha gente se queda sin trabajo y todo ese poder ejecutivo del que gozaban, pues ahora lo han perdido y va a haber grietas, evidentemente. Cuando se pierde el poder hay muchas grietas. Cuando se está bien, se tiene dinero, se tiene asesores, entonces no hay problema. Cuando se pierde el poder, que es lo que pasó realmente en estas elecciones en el Parlamento, en generales, en las que perdieron 19 escaños y 200.000 votos. Ahí salieron, bueno, Espinosa Los Monteros se fue fuera, hubo líos internos por ver si alguien le quitaba el espacio, Ortega Smith concretamente, a Abascal, Macarena Olona siguió pinchando, pero cuando las cosas están bien, pues entonces no hay tanta contestación, pero cuando las cosas vienen mal dadas, entonces cuando la gente se enfada y cuando se empiezan a pegar entre ellos. Y esto es lo que puede venir ahora. Es un movimiento muy arriesgado. Yo no veo tanta audacia, sino veo un poco dar palos de ciego y no sé dónde va a terminar esto. Pero desde luego lo que sí os puedo asegurar es que esto no centra en absoluto al Partido Popular, porque ha tenido que ser la extrema derecha quien salga de los gobiernos y nunca jamás el Partido Popular quien se haya atrevido a ponerle un cordón sanitario a estos. Pero bueno, seguirán dependiendo de Abascal, seguirán dependiendo de la extrema derecha, y no solo de la extrema derecha, sino también de Alvise. Me gustaría leeros ahora de los comentarios. ¿Qué pensáis que ha sido este giro de guión de Abascal? Si realmente todos van a salir, si alguno va a quedar. De momento en Valencia los han echado, o sea, para que no haya posibilidad ninguna de que alguno se quedase. ¿Y qué va a pasar? Os leo los comentarios, me interesa bastante vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.